Buenos días, compañeros y profesores. Somos el equipo 6 y vamos a hablar sobre el libro de la muerte y su imaginario en la historia de las religiones. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchas. Ah, así bien. El equipo está conformado por Diana Paola, Pamela Tamara, Brenda, María Jiménez y servidora Fernández Sey. Este libro cuenta con 11 capítulos y cada capítulo cuenta de cada religión y pues tenemos la primera etapa. Bien, ahora vamos a hablar sobre, como primera parte del capítulo 1, el hombre prehistórico y su muerte. Este se divide en 5 periodos y el primero es el Paleolítico Inferior, que este data de 3 millones atrás, hacia el 80.000 antes de Cristo. En este periodo, los primeros seres humanos vivían en hábitats a orilla de ríos, lagos, dada la importancia de agua para garantizar la supervivencia. La vida humana era nómada en busca de alimento y su actividad se basaba en la recolección de frutos silvestres y la caza con los primeros instrumentos que tenían de piedra. La primera especie del género humano fue el Homo habilis, denominado así por su habilidad para la elaboración de utensilios de piedra. Su actividad de sepulcro se basaba en dejar al muerto bajo la tierra o al aire libre, para que se echase a perder y así le sea más fácil quitarle la mandíbula y el cráneo y a su vez usarlos como amuletos. Esta era su forma de venerar a sus muertos. Como siguiente periodo tenemos el Paleolítico Medio, que este va del 80.000 al 40.000 antes de Cristo. Los humanos seguían en continua evolución, alcanzaron la fase del hombre del Neandertal, que se caracterizó por su sofisticada inteligencia para mejorar las armas que utilizaban para la caza. Durante los periodos de frío, el hombre se refugiaba en cavernas, estos adoptándolos como su habitación. El Paleolítico Medio comprende el paso al Homo erectus. La especie humana emprendió entonces el proceso de la evolución cultural. También estos dos periodos los hombres fueron nómadas, es decir, que viajaban constantemente de un lugar a otro en busca de subsistencia. Y a partir de este periodo es cuando ya los hombres empiezan a sepultar a sus muertos bajo la tierra. Ahora vamos con el periodo superior, que va del 40.000 al 8.000 antes de Cristo. El tipo de humano de este periodo es el Homo sapiens, que abandonó las tabernas y ya construyó viviendas artificiales. El Paleolítico Superior constituye la configuración del Homo sapiens. Durante este periodo se fabricaron una gran cantidad de instrumentos de varias formas, igualmente con la piedra. Eh, Igual en este periodo se dio un giro muy importante, ya que aquí se descubrió y ya fomentaron más la pesca. Ahora vamos con el periodo del Paleolítico no, perdón, del Mesolítico, que va del 8.000 al 5.000 antes de Cristo. El hombre prehistórico adoptó el utillaje de caza a la nueva situación, es decir, que evolucionó su método de caza, pero ahora con animales de menor tamaño, como son los jabalíes, los ciervos, las cabras y los gatos, con la fabricación de pequeños utensilios de piedra. En esta etapa conforma un periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico que se caracterizó por el desarrollo del arte rupestre. Vamos con el periodo Neolítico, que este se destacó por la aparición de la agricultura y la domesticación animal.
A partir de estos dos acontecimientos surgieron otros muchos que modificaron por completo el modo de vivienda del ser humano. Esto permitió que abandonaran su estilo de vida de caza, de recolección y de nómada, y es aquí donde se vuelven sedentarios. En el capítulo 2 vamos a hablar sobre la muerte en las culturas del creciente fértil antiguo y empezamos cómo era la muerte en Mesopotamia. Para las personas que no pertenecían a la realeza, el ritual mesopotámico era menos rico que el de los egipcios. En este caso, los difuntos simplemente eran enterrados en pozos cavados en el suelo. Un lugar muy importante para el pueblo de Mesopotamia era Sigurat, un templo que tiene la forma de una torre escalonada con una base que podía ser de forma rectangular, ovalada o también cuadrada. Estas eran dedicadas al culto de los dioses y se consideraba que en esos templos moraban. El Sigurat, a diferencia de las pirámides, poseían una fachada y estaba integrada con un centro tipo urbano. Encima de esas construcciones se construían observatorios astronómicos. Los mesopotámicos estudiaron mucho la astronomía y la astrología. Para estas personas, la muerte era más que un paso a un lugar sin retorno. Algo sumamente curioso es que en todas las mitologías de Mesopotamia solo se permite a un héroe humano disfrutar de la vida eterna junto a los dioses, y también el agua aparece como la pieza base. La muerte en Egipto, para los egipcios, se consideraba la muerte terrenal como una interrupción temporal, ya que para el ser humano tenía la posibilidad de vivir eternamente. Y este privilegio que en un principio era solamente para la clase rica en ese entonces, pero con el tiempo logró extenderse a todos los habitantes de ese entonces en el país. Desde el punto de vista, el ritual que era considerado como la vida eterna era la momificación del cuerpo para el proceso de condiciones con la mayor medida de vida eterna. Para ellos eso era. Del mismo modo, este individuo debía disponer de una momia, el equipamiento necesario para su subsistencia. Dentro de la momificación, de la taberna donde los enterraban, deberían ser enterrados con algunos objetos de mayor valor que para sus difuntos, es decir, vasijas, incluso hasta animales muertos. Ahora, en el capítulo 3, vamos a hablar sobre la muerte en Grecia y Roma. Y tenemos primero en la Edad de Bronce, que es el llamado el Ádico Antiguo, y en el continente cohabitan dos tipos de enterramientos: es la inhumación simple y el hábito de amontonar varios cuerpos en hendiduras en la roca viva. Y en algunos sitios se seguía el método de enterramiento propio de las islas Cíclades, que consistía en enterramientos simples en una caja o ataúd delimitado por piedras y cubierto por una caja de piedras. Entonces, las tumbas sugieren un fuerte sentido de solidaridad y podemos decir que eran tumbas familiares. Seguimos con la muerte y el culto a los héroes en Homero y Hesíodo. Aquí tiene 2 puntos: la psique y su destino en el Hades, que son que las creencias homéricas reflejan la vida de las pequeñas comunidades estrechamente ligadas en sí de la Edad Oscura. Y para estas comunidades la muerte no significaba el final de la vida de una persona, sino más bien un episodio de la historia colectiva y del ciclo de la vida. En el pensamiento homérico, el hombre parece ser compuesto de 3 elementos: el cuerpo, expresado en términos que designan distintos aspectos del mismo, como el entorno, articulaciones, músculos, etc. Y la psique es algo etéreo y aéreo que pues escapa del cuerpo en el último aliento, pero no se asemeja en nada a lo tradicional que se le llama espíritu. Al sobrevenir de la muerte, el hombre se desintegra y deja de ser un hombre completo, entonces carece de conciencia propia, y han desaparecido el espíritu y sus órganos. También desaparecen las potencias de voluntad, sensibilidad, pensamiento, y tampoco Hesíodo
tiene una visión optimista de lo que espera el hombre tras la muerte, ya que acusa al mismo Zeus del ser responsable de las desgracias humanas cuando provoca que la primera mujer humana muera, entonces causando así todas las calamidades imaginables, incluida la muerte al ser humano. Tenemos el 3, que es la muerte en los cultos mistéricos de Grecia, y aquí la uniformidad religiosa impuesta por la polis y su culto comunitario a los seres muertos en la guerra provoca como una especie de revuelta, el surgimiento de una religiosidad que insistía en la salvación individual y en la esperanza de un destino post-mortem mejor. Entonces la polis dio una dimensión comunitaria a lo que antes eran solo ritos funerarios por orden familiar. Y el estado final que alcanza el alma liberada es gráficamente descrito en las láminas órfico-dionisíquicas. Y se trata de láminas con las que se hacían enterrar los iniciados a estos misterios, y que contenían textos epigráficos que no se podían divulgar, pues de su secreto dependía el éxito del muerto en su viaje al más allá. Entonces también se trata de un viaje consciente, por medio del conocimiento y de la memoria, se encuentra en condiciones de encarar la metamorfosis en un dios o en un glorioso héroe, superando así la vieja visión que combinaba al muerto a un Hades tenebroso a modo de prisión. Y el viaje comienza con una elección. Hay que elegir entre al menos 2 caminos y la elección correcta en el camino es el de la derecha. Después del siguiente paso, se recomienda no beber del agua de la fuente peligrosa al lado del ciprés blanco. El siguiente lugar por el que se atraviesa el alma es el lago Memosine, que es de cuya agua sí se debe beber. Y un acto fundamental en este viaje es el de rezar o recitar, particularmente 2 letanías, la de la sed, que permite beber del lago de la memoria para que no se olvide el conocimiento en el más allá, y el de la pureza, que es letanía de reconocimiento en la que el alma se presenta ante las divinidades del más allá. Y el viaje comporta también una serie de sufrimientos físicos o espirituales. Entre los físicos destacan la sed, serie de sufrimientos físicos, y los espirituales o de tipo moral está el de tener que pagar los actos injustos cometidos en la vida para poder acceder al más allá glorioso. Y ya fuera de los funerales también se celebraban anualmente unas fiestas en honor de los muertos, que es la genesia, y fiesta es un principio debido a ser privada y celebrada por las familias aristocráticas. Seguimos con el 4, que es vivos, muertos, banquetes y fiestas. Entre los vivos y los muertos se establecen una serie de relaciones más o menos interesadas que se manifiestan en los ritos funerarios y que condicionan no solo a la vida de los vivos, sino también a la vida de los muertos. Y las principales fases en un funeral griego, del que apenas se diferencia del romano, es la prótesis o exposición del cuerpo, que en esta es los ojos y boca del fallecido son cerradas por el pariente más cercano. Después de esto, el cadáver es lavado por las mujeres y tendido en un diván con los pies en dirección a la puerta de la casa. Después, la prótesis podía aparentemente durar varios días en tiempos de Homero, pero en el periodo histórico no pasaba de las 24 horas tras el fallecimiento. Como segundo paso es el transporte de cadáver al lugar de entierro. El cortejo de fúnebre se celebra de noches en antenas, y el cuerpo era colocado en unas andas y transportado en carro o a hombros de amigos y parientes, aunque después se frecuente alquilar porteadores, y los hombres acompañaban al frente y las mujeres atrás, pero las leyes fueron limitando la presencia de las mujeres en este acto. Y como tercero es la deposición del cadáver. Tanto la inhumación como la cremación eran prácticas concurrentes desde el siglo VIII hasta el IV a.C. Y como ya se vio, la cremación fue una única práctica en tiempos de Homero. Y en la Grecia del periodo geométrico se practicaban ambas, aunque para los adultos era más frecuente la cremación. Y durante el Imperio Romano la cremación dominó en la zona occidental.
Y en la época clásica en Atenas, algunas tumbas tenían una estatua masculina o femenina y es una estela esculpida. Una vez el cuerpo en la sepultura, los presentes ponían junto a él vasos y otros objetos. Y ya después de esto, los participantes dejan el cementerio separadamente hombres y mujeres y les espera un banquete funerario en honor del muerto y se trata del perideipón y se llevarán guirnaldas, se harán elogios del difunto y se cantarán cantos. Y al tercero y noveno día del enterramiento se celebran unas comidas en la tumba donde los animales sacrificados eran ovejas y bueyes. Y las libaciones podían ser de miel, leche, agua, vino y aceite. Junto a estos ritos y costumbres funerarios encaminados a honrar a los difuntos, se practican otros que parecen preocuparse por la purificación de los vivos tras su contacto con el muerto. Así, durante la prótesis, en la puerta de la casa se colocaba un recipiente con agua, con el fin de que los visitantes pudieran purificarse tanto al entrar como al salir de la casa. Y después del funeral, era frecuente en Atenas que los parientes del fallecido realizaran una ceremonia conocida como aponima. Y los funerales supone un costo económico a veces alto y una manera de mostrar a los demás el poder de una familia y en particular del heredero del difunto. Y era un deber de realizarlos y la polis tenía la obligación de costearlos en el caso de que los parientes no lo pudieran hacer. Seguimos con el capítulo 4, que es la muerte en la religión de Zaratustra. Los persas y los hindúes tuvieron un origen indoeuropeo común durante mucho tiempo y la compartían al menos en parte en la misma religión védica. Y los pueblos nómadas en su origen se separaron cuando todavía no dieron el salto a la vida sedentaria. Lo que hoy se conserva de la Vesta es una parte muy pequeña de lo que se debió ser una obra muy extensa. Entonces, en ella cabe destacar dos partes fundamentales, que es los gatas y la muerte en el Vendidat Sade. Entonces, la parte más antigua de la Vesta y se atribuye al mismo Zaratustra, y por hoy en día es la fuente principal y casi única para el conocimiento de su vida y doctrina. La muerte en los gatas muestran que Zaratustra no defendía un dualismo absoluto, sino que su fe era tipo monoteísta, aunque inserta en un cuadro dualista también. Y Ahura Mazda, que significa Señor de la Sabiduría, es el Dios Supremo, que es el gran creador y Señor de la vida también, quien crea por antidios, aunque así es el creador de los dos espíritus gemelos, creadores del bien y del mal. Y la visión escatológica es de corte dualista, por la que la lucha de los dos principios cósmicos terminará con la victoria de Ahura Mazda. Por otro lado, se insta a optar por uno de los dos espíritus, pues se trata de una religión donde los determinantes no son las prácticas rituales o mágicas, con la intención de condicionar a la divinidad, sino la libre decisión del hombre, que es la única que puede determinar su propio destino. Y además es una religión que conjuga la libertad con el optimismo, que da la esperanza de saber que Ahura Mazda triunfará sobre el mal. Los Gadas también mencionan un lugar del paso hacia el más allá, donde tiene un lugar de separación de buenos y malos, que implica un juicio individual de las almas nada más producirse la muerte, que es el puente Chimbal o puente de retribuidor. Y pues aquí parece que al mismo Ahura Mazda será el encargado de juzgar, aunque indirectamente pues él será el mismo puente el que permita que sea cruzado por los justos o el que haga caer a los pecadores. Y una vez superado ese puente, los dones principales que ofrece Ahura Mazda a sus fieles seguidores son la inmortalidad, el recto orden y el reino de bienestar. La inmortalidad del hombre fiel a Ahura Mazda se inserta en una escatología cósmica de dimensión universal, por la que se renovará o se recreará físicamente el universo con un orden nuevo. Como segundo tenemos la muerte en el Vendidat Sade, y se refleja un periodo posterior a los de Gatas,
que es dominado por la clase sacerdotal de los magos, quienes adoptan la religión de Zaratustra, pero sin renunciar a muchas de sus antiguas creencias, e incrementando exageradamente un ritualismo que apenas parecían los gatas. Como primero tenemos los aspectos relativos al cadáver y su impureza, ya que mientras los gatas consideraban a Ahura Mazda como el dios supremo, del que procedían el espíritu del bien y del mal, en el Vendidad Sade se produce una identificación entre Ahura Mazda y el espíritu del bien, de manera que este queda encarado directamente con el espíritu del mal. Entre las cosas malas creadas por Agram Mainyus, se encuentran las prácticas culpables y responsables, que es el enterrar los cadáveres. Esta va a ser una de las constantes a lo largo del Vendidad Sade, ya que es la rehabilitación de la pureza de la creación del Ahura Mazda cuando ha sido mancillada por Agram Mainyus, a través de ritos y expiaciones de purificación. Entonces, el contacto con un cadáver es causa de impureza. Así que la tierra, cuando entra en contacto con un cadáver recién enterrado, o el fuego cuando entra en contacto con un cadáver que va a ser incinerado, o el agua a la que se arroja un cadáver, se vuelven impuros. Y algo que hay que evitar a toda costa, pues la tierra, el fuego y el agua son los tres elementos puros por la excelencia para el Vendidad Sade. Sin embargo, se va a precisar también que cualquier pecado, e incluso el cometido por enterrar cadáveres, puede ser perdonado con la condición de convertirse a la religión de Zaratustra y cumplir, pues obviamente, fielmente sus normas. Los hombres que han sido contaminados por el contacto con un cadáver pueden ser responsables de la sequía y del invierno que mata al ganado, y se hacen víctimas del Drunks Nasur e impuros para siempre. Pero, pues como ya lo mencioné antes, todo pecado puede perdonarse y toda impureza limpiarse a cambio de la conversión a la religión del Zaratustra y el incumplimiento de sus fieles normas. Y el único cadáver que no contamina es aquel que está seco desde hace un año, no solo por este hecho, sino también de lo contrario, todos los seres vivos estarían impuros debido a todo lo que ya han muerto en la tierra. Y por último tenemos las nociones escatológicas, que se menciona el puente Chimbat o puente del retribuidor, y con más detalle que en los gatas, que es el lugar del juicio. El puente Chimbat es el lugar donde se realiza el juicio escatológico a los muertos. Inmediatamente al deceso del fallecido, los daevas intentan extraviarlo, lo que indica que todavía perdura en el muerto la capacidad de aceptar o rechazar el mal. Y a la tercera noche es cuando comienza el juicio, siendo llevadas en primer lugar las almas de los pecadores, que serían interrogados sobre esas acciones en su vida terrena. Y por el contrario, las almas puras, las cuales llegan radiantes, son conducidas tras cruzar el puente Chimbat a la presencia de Ahura Mazda. Y ya para concluir este capítulo, podemos decir que el pensamiento original de Zaratustra es lo mismo que su antropología. No parece reflejar un dualismo radical, aunque tampoco es un estricto monoteísmo. Y los antiguos gatas conjugan la idea de un juicio individual casi inmediato tras la muerte, que se realizará en y por el puente Chimbal o del retribuidor. Y en el Vendidad Sade, por su parte, realizará el dualismo de Zaratustra, presentando el mismo Ahura Mazda, enfrentando directamente desde el momento de la creación con la divinidad maligna opositoria. Bueno, ahora sí seguimos con la muerte en las grandes culturas de América precolombina, que abarca tres, que es la cultura maya, la azteca y la inca. En la cultura maya, su idea base era considerar el mundo como una unión del tiempo y el espacio, por lo cual para ellos el sol era como para ellos representaba la esperanza, el orden y la vida. Que en el cielo había 9 niveles y un dios. También la creación del mundo fue consecuencia de una lucha entre los 13 dioses del cielo y 9 dioses del inframundo.
Ellos tienen un árbol de la vida que es en un plano cuadrado, tiene como esquinas de los puntos cardinales y cada esquina tenía un color, que era él tenía un color rojo, el oeste un color negro, el sur amarillo y el norte blanco, y en el centro tenían un color verde, y que esto era que en las raíces era el infierno e iban elevando hasta el cielo. Una también como, bueno, en el libro comentaban que para los mayas que tenían temor a la muerte, pues se podía ver por todos los servicios que le hacían a sus dioses para poder mantener un fin y que puedan darles más salud y vida y darle una vida más, ir postergando su vida. También está para ellos era lógico que la muerte este, era como del cuerpo infernal, por lo cual ellos lo representaban como un esqueleto o una figura corporal que tenía como con manchas, que era como un signo de descomposición, y pues en su cabeza una calavera. Le tenían varios nombres a la muerte, que era el Kimil, que era el señor de la muerte, el Kisin, que era Bentoser, y el Yum Texek, que era la calavera. Está también el Apu, que era también era un dios, que para ellos era como que el mal venía de él, que la muerte pues venía de este dios. Mm, Una de las costumbres funerarias que tenían era que envolvían el cuerpo en una mortaja, como se puede ver aquí en esta imagen, y le llenaban su boca con maíz molido y también les echaban jade para que en la otra vida no les faltara como nada de comer. También tenían que a la gente pobre las enterraban en un hoyo en el piso de su casa o afuera de su casa o en fosas comunes. Mm, y pues generalmente, por ejemplo, quemaban la paja del difunto. Para la gente, bueno, para los nobles, los quemaban y esas cenizas las depositaban en vasijas muy grandes. Por lo cual bueno, podemos ver que las pirámides mayas, bueno, aparte de que eran templos, eran tumbas funerarias. Está también una costumbre que era el Bol Kevan, que era, bueno, traducida, que era como ayuda al pago del pecado, que es donde colocaban al muerto en una fila larga y de esa manera pues lavaban el cuerpo con atole. Y este era reunido con sus familiares y con sus amigos para, para les alejar o bueno, eh, por así para distribuir este, sus pecados del difunto. Está la cultura azteca, que ellos tenían que la vida y la muerte era un proceso regenerativo, por lo cual ellos hacían sacrificios en comunidades o individuales, y nada más los hacían en momentos de crisis o en un desequilibrio de fuerzas de cosmos. También las víctimas que ocupaban para los sacrificios eran consideradas como sagradas y pues representaban la misma divinidad. En su perspectiva religiosa, el sacrificio era nada más para alimentar al dios y pues para mantener el orden del universo. Eh, También te decía que los aztecas decían que la muerte formaba parte de su día a día, por lo cual siempre los acompañaba. Tenían el humano tenía tres tipos de almas que eran distribuidas, que era la cabeza, que significaba la inteligencia y la voluntad, que era también llamada tonali, el corazón, que era la vitalidad y el cariño, que
toyoya, y el hígado, que era la pasión, y era el ajiyotl, y hacían sacrificios de doble rito, que era extraer el corazón y elevarlo al sol, y cortar la cabeza y poner el cuerpo hacia la tierra. Distinguían tres tipos de morada para los difuntos, que era el paraíso de Tlaloc, que eran elegidos por Tlaloc, que eran las personas que morían ahogadas, y ellos iban al paraíso de Tlaloc. La casa del sol, que eran aquellas personas que morían en los campos de batalla. Era el infierno o el Mictlán, que eran personas que fallecían por las enfermedades ordinarias. El Chichicuacuo, que eran niños prematuros, y en ese lugar decían que había un árbol que daba leche para estos niños prematuros. Y está el Tlolacán, que eran mujeres que morían en el labor de parto. También decían que, bueno, también que las personas que tenían enfermedades graves y se curaban, sacrificaban a un esclavo o hasta su propio hijo para poder pagar la muerte que ellos escapaban, y también sus deudas que tenían. Los nobles, al momento de las batallas, ellos capturaban prisioneros para que después esos mismos prisioneros los usaban para los sacrificios. No, ellos no se preocupaban por la conservación del cadáver, pues ya que decían que las almas inmortales completamente desnudas del cuerpo. Ellos también tenían una costumbre igual a los incas, que era que enterraban a sus con el difunto enterraban a sus sirvientes y a mujeres junto al difunto, porque tenía la creencia de que en el más allá era igual a la vida de la tierra. Bueno, ahora sí, los incas, aparte de esta costumbre que tenían, esta creencia de los aztecas, que enterraban a sus sirvientes y a las mujeres, ellos también momificaban el cuerpo. Pues ya decían que si dejaban el cuerpo en la tierra, no se olvidaban. Ellos le tenían temor a que, bueno, a ellos no les gustaba que los quemaran o los incineraran. La muerte era un paso de esta vida a la otra, por lo cual el sistema Ayul tenía como Ayul, era como que la confianza de que la momificación era atendido por sus parientes, y pues llevaba ropa, comida y bebida. Está el imperio inca, que era el Tahuantinsuyo, que es de 1438 a 1532 después de Cristo, pues era una organización sociopolítica muy avanzada. Ellos conservaban obviamente el cadáver, por eso ellos tenían la creencia de que era una supervivencia después de la muerte. Para ellos no había como tal infierno ni paraíso. Estaba el mundo alto, que era el Hanapacha, que era donde los nobles pues, comían y bebían. Y está el mundo bajo, que era la Copacha, que era donde donde se pasaba hambre y frío. Está la costumbre, ya que para los ricos los veneraban y a los pobres los despreciaban. Había una costumbre que se llama el Camaquén, que era que no abandonaban el cuerpo después de hasta los 5 días, y porque ellos decían que podían sentir, que era lo mismo que en la vida de la tierra, y podían sentir frío, hambre, sed y calor. Para la momificación, extraían las vísceras, el cerebro, y estas las enterraban en el lugar donde nacía la persona.
Tenían el rostro libre y el cuerpo estaba cubierto y en colocación fetal. Estaban sentados y los codos los colocaban entre las rodillas. Mm, Hacían sacrificios a los niños, sacrificaban a los niños para poder, ya que esos dedicaban al sol. Por lo cual, también estaban las ofrendas que no solamente lo hacían por respeto a la persona, sino también porque pensaban que esa persona podía regresar y podía amenazar, los podía amenazar por hacerles algún mal para ellos. Seguimos con ahora vamos con las religiones actuales, que está la muerte en el hinduismo. Para ellos, la reencarnación era como la transmigración del alma, por lo cual el karma era como un efecto y secuela de las acciones que realizaban en esta vida. La reencarnación y la ley del karma iban unidos, y ya que era como un ciclo de reencarnaciones de que se tenían que liberar. La idea, el karma, había como karma positivo y el karma negativo, y se requería de una reencarnación para poder recompensar todo lo que se había hecho y lo que no se podía hacer. Había Vedas, que eso tenía 4 libros, que eran los signos, los los sacrificios, las melodías y las fórmulas mágicas, y cada Veda contenía 4 secciones, que eran los mantras, que era como una colección de himnos, de oraciones, de fórmulas para el sacrificio. Están los brahmanas, que eran tratados que se utilizaban para como los ritos o las ceremonias de los sacrificios. Estaba el Apayanka, que eran textos forestales. Estaban los Vedas posteriores o los Upanishads, esos eran los Vedas posteriores. Hubo un primer humano que se llamaba Yaman, que se consideró como el primer humano en experimentar la muerte, por lo cual lo convirtió en el señor de los muertos, el señor del mundo de los muertos y el padre de la humanidad. Y para ellos la muerte la tenían que como posponer lo más posible, y cada uno de los muertos se vienen por partes, por así decirlo, que era el cielo tercero, que era el punto más alto donde que podían alcanzar. Los signos funerarios, estaban los signos funerarios. La parte donde posponían lo más posible, ya que decían que la verdadera vida se encontraba aquí en la Tierra y no era muy deseable poder pasar al otro mundo. Antes los dioses, por así decirlo, no eran inmortales, tenían como que esforzarse para poder alcanzar esa inmortalidad. Había como un dios creador, que era el Prajapati, que creó 2 tipos de dioses, que eran los Vedas. Creó 2 tipos, los Vedas, y los dioses y los demonios. A los dioses eran los Devas y a los demonios Asura. Y aparte de que, como les había comentado en el principio, no eran inmortales, para poder alcanzar esa inmortalidad, tuvieron que esforzarse para ganarlo, y también estar haciéndolo a través de sacrificios. También para ellos, para poder alcanzar la inmortalidad, era nacer 3 veces. La primera vez era nacer por la parte de la madre y la padre. La segunda vez era hacerse un sacrificio, y ya el último nacimiento, por así decirlo, era ya morir.
y así iban alcanzando la inmortalidad. Estaba el Atman, que era un puente de acceso de este mundo por así decirlo, de este mundo al otro mundo. Profesor, le íbamos a preguntar que si gusta que el tema se deje para la siguiente clase porque aún nos faltan pues algunas diapositivas por presentar.